a grabarlo. Estamos grabando. Vamos a comenzar. Bien. Vamos a Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 6, Mishnah número 6. Es las enseñanzas de Hillel, que nos dijo la última vez, en el capítulo 2, él solía decir, un ignorante no puede ser un hasid, y el vergonzoso no puede aprender, y el iracundo no puede enseñar. Y en el lugar donde no hay líderes, intenta ser una persona, intenta ser un líder. Vamos con la Mishnah número 6, que dice lo siguiente. Af Urra Gulgolet, él también vio, Hillel, una calavera que estaba flotando en el agua, y le dijo a la calavera lo siguiente. Amarla, le dijo a la calavera, finalmente Hashem siempre trae justicia. Le dijo, debido a que hundiste a otros, te hundieron a ti. Y los que te hundieron a ti, finalmente también serán hundidos por haberte hundido a ti. En arameo lo dijo, Ahurra Golgolet Tajat, vio un cráneo flotando sobre el río, se topó con ese cráneo, lo levantó y le dijo, por cuanto que has hundido, te han hundido. Y finalmente los que te han hundido a ti, serán hundidos. Y entonces vamos a entrar acá en una... Primero vamos a entrar un poquito en el contexto histórico de esta historia. La mayoría de las opiniones dice que el cráneo este que estaba flotando en el agua era el cráneo de el faraón de Egipto. El faraón de Egipto, estamos hablando de la historia de Moshe, de Moisés, que había tratado de hacer el faraón, ahogar a todos los varones judíos que nacían. El famoso decreto del faraón en Egipto, que todo varón debía ser arrojado al río Nilo. ¿Y cuál fue su final de este tirano, de este déspota? Que él fue también vencido por las aguas. ¿Cómo sucumbió finalmente Egipto después de las 10 plagas? Se parte el mar y las aguas que se habían abierto y habían dejado la tierra seca, cuando cruza el ejército egipcio, vuelven a caer y ahogan y hunden a todo este poderoso ejército con todas sus carrozas y todos sus jinetes, como cantamos en la famosa Shirá, en la famosa canción que habla sobre este evento. Algunos dicen que el faraón mismo fue ahogado en ese momento, otros dicen que él fue el único sobreviviente para poder relatar las hazañas y él ser testigo en primera persona de lo que había sido el milagro de Egipto, pero la conclusión es que dicen que después, a lo largo de su vida, cuando él finalmente murió, fue también ahogado en las aguas. Y de alguna manera es justicia retributiva, o sea que le devolvieron a él lo que quiso hacer, le salió el tiro por la culata, le salió el tiro al revés y terminó él sufriendo el propio castigo que él había querido infligir. Y esta es la clave de lo que Hillel nos plantea en esta Mishnah. Es una Mishnah cortita, de 2 renglones, 4 renglones, pero tiene mucho mensaje y lo que vamos a tratar de detenernos es entender esta situación. En el contexto histórico en el cual sucedió esta historia, algunos en realidad dicen que se trataba de otro caso, y era que el rey Herodes, Ordus, famoso rey que fue de los últimos reyes de Jerusalén antes de la destrucción del segundo templo hace 2000 años, que era contemporáneo de Hillel. Este rey Herodes, el Talmud cuenta que él ascendió al trono desde siendo un esclavo. O sea, él era un esclavo y después logró
derrotar justamente a los reyes Hashmonaeos, los Hashmonaim. Ahora empezamos dentro de poco, en 2 semanas, la fiesta de 2 semanas y media, la fiesta de Hanukkah, que Hanukkah era la victoria sobre el ejército persa y la recuperación de la autonomía política, de la autonomía monárquica, pero en vez de devolver el reinado a los reyes de la familia del rey David, que eran los reyes por definición, David, Salomón y sus descendientes, los propios Hashmonaim, que eran sacerdotes, Kohanim, se perpetuaron en el poder. Primero Matitiau y sus hijos, los hijos de Matitiau, varios de ellos fueron reyes posteriormente, y sus descendientes se alejaron del camino justo de la Torá y duraron casi 200 años y estaban bastante corrompidos, bastante corruptos, ya no era lo mismo, se habían helenizado, se habían modernizado, y finalmente Herodes recupera el trono y elimina a casi todos los descendientes Hashmonaim. Herodes, en un acto el Talmud también habla sobre esto, se casa con la última descendiente Hashmonaim, que se llamaba Miriam, y en un momento él nombra a un joven cuñado que tenía, que se llamaba Aristóbulo, como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, en una movida muy polémica, discutible, pero este joven era muy arrogante y empezó a llamar la atención, entonces el rey Herodes, por celos, decide matarlo. Pero no quería matarlo y enfrentarse a un problema familiar, entonces invitó a la suegra y a su esposa y a su cuñado a un día en su villa, en su lugar, en su casa de campo, y estuvieron practicando carreras y entrenando con armas, y transpiraron bastante, dijeron vamos a sumergirnos un poco al río, vamos a bañarnos al río. Cuando se fueron a bañar, el rey Herodes dio una señal a sus verdugos, a sus guardias, que eliminen a este Aristóbulo, y lo terminaron ahogando. Entonces Hillel, que estaba invitado también en esta fiesta, y él era el líder de la generación, el Nasi, junto con Shammai, como vimos la pareja de Hillel y Shammai, uno era líder y otro era la cabeza del tribunal, y Hillel mismo era descendiente del rey David, era de la tribu de Yehudá y descendiente del rey David. Entonces dijo, porque vos hundiste al trono de David, fuiste hundido, porque ahí se terminó la casa de los Hashmonaim. Esto es en un contexto histórico, el hundimiento, el ahogamiento de Aristóbulo. Justamente el rey Herodes, después, para no despertar sospechas, cuando salió flotando la calavera de Aristóbulo, mandó matar a los soldados estos y se desligó de cualquier culpa de asesinato, etc. Era un rey bastante duro en sus comportamientos. Este era Herodes. Entonces, acá es la participación histórica de Hillel. ¿Qué fue lo que tuvo que ver? Es interesante también que esta Mishnah nos cuenta sobre Af Hurra, él también vio. Dice, también, ¿por qué dice también? Si aparentemente acá está iniciando un nuevo capítulo, que él vio una calavera, ¿qué es lo que también vio? Por cuanto que esto está traído en Avot de Rabbi Natán, que es un comentario más extendido del Pirkei Avot, en el cual Hillel había ido a comprar un kilo, una medida de cereales, y se la ofrecieron por 2 dinarim, por 2 monedas. Y posteriormente encontró otros comerciantes y les pidió también un kilo de harina y le dijeron que vale 3 dinares. Y él dijo, ¿cómo puede ser que ustedes me cobran tanto más si los muchachos de la vuelta o las otras personas me cobraron solamente 2? Le dijeron, porque depende del esfuerzo que haces para rescatar lo que tenés. Entonces, un poco lo que tiene que ver con esto es el concepto de que nada es casual y existe el castigo y la recompensa. La recompensa por el esfuerzo, que no es solamente en el objeto, en el grano, en el kilo de harina, sino que ellos que se esforzaron más recibieron una recompensa mayor por su esfuerzo.
Y de acá también Hillel sacó, así como hay una recompensa mayor por mayor esfuerzo, así también hay lo que se llama justicia divina, o lo que se llama en hebreo midah keneged midah, medida por medida. La medida que vos querés utilizar para otros, la utilizan contra vos. En la Torá vemos muchas veces esta idea, Rashi y los comentaristas centrales traen muchas veces y encuentran cómo había una relación entre el castigo y la recompensa. Por ejemplo, en esta perashá vemos que Jacob es engañado por su suegro Labán y es embaucado, y nosotros vemos que dicen, le hicieron medida por medida. Así como él engañó a su hermano Esau para robar, para sacar las bendiciones, él también fue engañado. O las 10 plagas que recibió Egipto eran por parte de los 10 castigos que ellos hacían hacia los esclavos. O eso que Jacob perdió a su hijo Jacob, a su hijo Yosef, le fue tomado y vendido como esclavo y no lo vio durante 22 años, fueron los 22 años que Jacob no se ausentó de la casa de sus padres sin avisar dónde estaba y recibió el mismo pago por lo que había hecho. Y así sucesivamente en casi toda la Torá encontramos muy presente este concepto de medida por medida, midah keneged midah. Bien, Hashem lidia con nosotros, midah keneged midah, de la forma que nosotros lidiamos con los demás, Él lidia con nosotros, para el lado bueno también. Por ejemplo, vemos que Yosef, quien era el virrey de Egipto, se ocupó personalmente del entierro de su padre, cuando su padre Jacob falleció, y lo llevó a enterrar a la tierra de Israel, y fue un entierro muy honroso, muy honrado, como cuenta la Torá, que todos los reyes dejaron sus coronas y lo acompañaron. Y en retribución a ese mérito, él pidió que sus hermanos, sus descendientes, cuando se vayan finalmente de la tierra de Egipto, lleven con él el cofre, el ataúd. Pero el faraón sabía de esta promesa, entonces hizo un ataúd de hierro y lo sumergió en el fondo del río Nilo. Y el propio Moshe, el mismísimo Moshe fue el que se ocupó. Mientras todo el pueblo estaba ocupado levantando las riquezas, cargando los burros con oro, con plata, con todo lo que se llevaron de Egipto, Moshe estaba encargado buscando este ataúd del fondo del río Nilo, que lo hizo subir, y se encargó personalmente de llevarlo hasta la tierra de Israel. Entonces, Moshe respondió ayudando a Yosef, tal cual como Yosef había ayudado a su padre. ¿Y cuál fue la recompensa que recibió Moshe por haberse ocupado? Que el que se ocupó del entierro de Moshe fue el mismísimo Hashem, como cuenta la perashá al final de la Torá, que Hashem fue el que se encargó del entierro de Moshe. Hashem, el mismísimo Hashem fue el que se ocupó. Entonces vemos acá como hay medida por medida, hay retribución en comparación con lo que hiciste, para el lado positivo. Y acá también habla de una advertencia de Hillel. Hillel era de alguna manera muy similar a Moshe, era como una reencarnación del alma de Moshe Rabbeinu, tenía una chispa divina de Moshe Rabbeinu, fue líder de todo el pueblo judío como lo fue Moshe, y vivió 120 años tal como vivió Moshe, y por eso, así como Moshe se enfrentó al faraón en su momento y no le tuvo miedo, no le tuvo terror, y lo enfrentó y le dijo, a pesar de que todos te tienen miedo, tú finalmente serás hundido, así también Hillel en su generación dijo, todos los que quieran hundirnos a nosotros, al pueblo judío, finalmente terminarán ellos hundidos y desaparecidos. Y esto es una ley común en la historia judía, que todos aquellos que nos quisieron destruir, terminaron destruidos. Todos aquellos que nos quisieron hundir, terminaron hundidos, terminaron desapareciendo. Y nosotros, por ahora, seguimos acá y seguiremos, si Dios quiere, mucho tiempo más. Ahora, en la cuestión sobre este concepto de justicia divina, aparentemente, ¿cuál es el asunto? Y acá tenemos esta doble función. Por un lado tenemos el libre albedrío, tenemos libertad de elección, y por otro lado tenemos justicia divina, providencia divina en cada acción.
O sea, hay una famosa pregunta que dice, ¿por qué el faraón y Egipto fue castigado? Si Hashem le había prometido a Abraham y le había vaticinado que sus hijos, sus descendientes, iban a ser esclavos, iban a ser sometidos y torturados por una gran nación, y después iban a salir en libertad. Si ya le había prometido eso, entonces estaba en el destino escrito. ¿Por qué el faraón fue castigado si él solamente llevó a cabo parte de lo que era el plan divino? Y el concepto y la respuesta de esto es que es verdad que el plan divino se iba a hacer de todas maneras, pero la voluntad individual, la decisión individual, no se altera frente al destino planificado. O sea, cuando uno recibe un golpe por una persona, te dan una trompada o te atacan o recibís un golpe, no tenés que tomártela contra la persona que te lo dio, porque vos lo recibiste porque era tu destino. Pero al mismo tiempo la persona que dio ese golpe es culpable por haberlo dado y él tiene que rendir sus propias cuentas y como dijo Hillel, así como vos hundiste, serás hundido. Es paradójico de alguna manera porque ya está escrito lo que va a pasar, pero vos decidís si vas a ser el activo, el que lo va a hacer o no. Tenés la libre elección de elegir si es el que lo va a hacer o no. Otro punto interesante de esto es Besof Metaifaj y al final, aquellos que te hundieron serán hundidos. Y esto tiene que ver mucho con el concepto de que hay que tener paciencia para la justicia divina. Hay que tener confianza para la justicia divina. Y hay que tener esa confianza final, que no es algo inmediato que uno ve exactamente, inmediatamente, y uno a veces se pregunta y se cuestiona por qué le pasa esto a la gente así, por qué le pasa lo otro a la gente así. El camino es muy largo. La comprensión de este asunto es algo inalcanzable para el ser humano. A veces lo podemos ver, pero a veces no. A veces toma mucho más tiempo o se usan otros parámetros, o podemos ver una persona malvada, por ejemplo, que vive bien y que vive cómodo y que duerme bien, pero no sabemos si la justicia es en este mundo, en el mundo venidero, y cómo le va a venir, de qué manera va a llegarle. Entonces, este es el concepto de saber que las acciones de Hashem son perfectas. Incluso el mismo Moshe Rabbeinu, después de estar 40 años dirigiendo al pueblo, cuando él tenía el pedido de entrar a la tierra de Israel y le fue denegado, él no, posteriormente de eso, él no cuestionó a Hashem y él aceptó el juicio divino. Solamente podemos aceptar este principio de justicia divina, pero está más allá de nuestra capacidad de poder comprobarlo, como lo hizo Hillel en este caso. O sea, hasta que él encontró la calavera del faraón flotando, habían pasado, no sé, 2000 años ya desde ese momento, o más. Entonces, esta es un poco la idea de justicia divina o justicia poética. Hay una historia sobre esto, que había una vez un niño que estaba en su casa y tocó la puerta, o se acercó un hombre pobre, muy pobre, y el chico lo reconoció, que este señor mayor, pobre, con frío, era su propio abuelo. Y su padre, que era un hombre pudiente, había abandonado al abuelo de este chico, a su propio padre, en vez de ocuparse de él y darle un lugar y darle... El abuelo estaba abandonado en la calle, vivía, era un hombre sin casa, sin calle, viviendo en la calle. Entonces, un día, este abuelo, se acerca al niño y le dice, por favor, tráeme algo para abrigarme, que tengo mucho frío. Entonces el niño va a la casa y le dice al padre que necesitaba un abrigo para el abuelo que lo vio en la calle tiritando de frío. Y el padre le dice, anda al ático, ahí hay un viejo sobre todo, y lleváselo. El chico sube al ático y ve que el sobre todo estaba todo agujereado, sucio, viejo, algo realmente poco presentable, muy miserable el padre que manda eso para su propio padre. Entonces el hijo agarra una tijera y corta el sobre todo exactamente a la mitad.
y baja con ese medio sobre todo. El padre lo ve saliendo al hijo de la casa con medio sobre todo cortado a la mitad. Y dice, ¿qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? ¿Cómo cortaste sobre todo? Le dice, sí, lo corté. ¿Por qué lo cortaste? La mitad que estoy llevando ahora se lo voy a dar al abuelo, y la segunda mitad la estoy guardando para cuando vos seas viejo, te la voy a dar a vos. O sea, lo que vos estás tratando ahora a tu propio padre, así es como me estás enseñando que yo voy a tratar a mi propio padre. Ahí el padre entendió su error, se dio cuenta y fue a pedirle perdón al abuelo y lo fue a buscar y lo volvió a reunir en la casa. Pero esta es la idea de todo vuelve, de alguna manera todo se repite, todo vuelve. Podríamos hablar un poco de lo que se llama karma en la filosofía, digamos, hindú. No es exactamente igual, o justicia poética, o algo similar, pero el judaísmo claramente cree que las cosas vuelven, y que a vos te dan de tu propia medicina. Y que vos sos el reflejo, si vos sos una persona que genera cosas positivas, pensamientos positivos, acciones positivas, vas a influenciar al resto y vas a recibir lo mismo que generás. En cambio, si vos sos una persona que tira onda negativa, que busca la ventaja fácil, todo te vuelve, a veces te vuelve de maneras impensadas, te vuelve cuando menos lo esperás, y realmente muchas veces lo vemos, y a veces no, pero este es el concepto que Hillel nos dice acá con la idea de la calavera que está flotando, y aquel que hundiste también serás hundido. O sea, no te pienses que vos vas a hacer lo que sea y después no hay recompensa, no hay retribución. Finalmente te dan con la misma pócima, con el mismo tono, y este es el concepto de midá que negue midá, medida por medida. Lo que vos haces, en relación con lo que vos haces, así sos recompensado, retribuido, y tiene un gran aprendizaje a lo largo y ancho de toda la Torá. Bueno, espero que les haya gustado. Interesante esta enseñanza de Hillel, siempre me pareció poética, dura, la calavera flotando en el río, Hillel levantando la calavera y diciéndole, debido a que hundiste, te hundieron, y los que te hundieron a ti finalmente serán hundidos. Pero bueno, que podamos enmendar, hilar una cadena de buenas acciones, y obviamente que todo eso, lo bueno que hagamos va a volver. Así que tengan todos Gracias, Dios, sí. un buen día, muy Muy buenas bueno, noches.